Ahora, ¿cómo podemos oxidar a los ácidos grasos de cadena impar? En líneas generales, los ácidos grasos de cadena impar van a ingresar a la beta oxidación, como acabamos de describir hasta anteriormente, y van a hacer las 4 reacciones sin ningún inconveniente. Van a ir perdiendo dos bloques de 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A hasta llegar a la última vuelta, donde van a tener como grupo saliente una molécula de acetilcoenzima A, pero un remanente de 3 carbonos que es propionilcoenzima A. Esta es la diferencia con los ácidos grasos de cadena par. Esta molécula de propionilcoenzima A requiere una serie de reacciones para poder convertirse en una molécula capaz de ingresar a algún ciclo oxidativo. Y esa vía incluye a la carboxilación de propionilcoenzima A para dar D-metilmalonilcoenzima A, catalizada por una carboxilasa, la propionilcoenzima A carboxilasa, que utiliza como fuente de carbono al bicarbonato. Es una reacción que requiere energía, fíjense, hay consumo de ATP, y esta enzima emplea como cofactor a la biotina. Posteriormente, el compuesto de metilmalonilcoenzima A es convertido a L-metilmalonilcoenzima A por acción de la metilmalonilcoenzima A racemasa. Y este compuesto, a su vez, es sustrato de la metilmalonilcoenzima A mutasa, que lo convierte a succinilcoenzima A. Y esta enzima es importante nombrar que utiliza como cofactor a la cobalamina o vitamina B12. Es importante tener en cuenta aquí que estos sustratos, si ustedes se fijan aquí, tienen un grupo carboxilo, es decir, tienen características de compuestos ácidos. La molécula generada como producto succinilcoenzima A va a ser capaz de ingresar al ciclo de Krebs y continuar con el proceso de beta oxidación. ¿Qué tan importante es la oxidación de ácidos grasos de cadena impar? Nos vamos a dar cuenta de la importancia de esta vía cuando alguna de estas enzimas deja de hacer su trabajo y entonces comenzamos a ver un error innato del metabolismo. En ese caso, vamos a hablar de la acidemia metilmalónica, donde es la metilmalonilcoenzima A mutasa, esa última enzima de la vía, la que está con actividad deficiente. Como esta enzima no funciona, se acumula su sustrato, que ustedes recuerden era un ácido, el ácido metilmalónico. Como es un ácido, libera protones y por tanto es capaz de generar una disminución del pH sanguíneo en los pacientes afectados. Por eso hablamos de acidemia metilmalónica, porque ese es el ácido que se acumula. Y en estos pacientes se ve también un daño progresivo a nivel del sistema nervioso central. Una cosa bastante interesante es que algunos pacientes pueden reponer o mejorar la actividad de la enzima cuando se les suplementan con dosis muy elevadas de vitamina B12 o de cobalamina. Básicamente, los pacientes que responden a este tratamiento con vitaminas son aquellos cuya enzima de alguna manera está mutada y esa mutación afecta la afinidad por el cofactor. Entonces, dándole dosis muy elevadas del cofactor, somos capaces de recuperar la unión del cofactor a la enzima por las dosis elevadas y por tanto regenerar la actividad enzimática y combatir esta enfermedad tan complicada. Ahora, la pregunta es: ¿qué hacemos cómo oxidamos a los ácidos grasos que están insaturados, que tienen dobles enlaces? Recuerden que vamos a tener dos situaciones: los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados. Recuerden también cuál es la característica. En este caso vamos a ver dobles enlaces en su mayoría en la posición 9 y en posiciones posteriores a 9, como en el caso del ácido linoleico en la posición 12. Y una cosa no menor es que estos dobles enlaces están en configuración cis. Entonces, ¿qué va a suceder con el ácido graso insaturado? Va a ingresar a la beta oxidación y va a hacer una vuelta y eliminamos acetilcoenzima A, 2 carbonos menos, 2 vueltas, 2 carbonos menos, 3 vueltas,
2 carbonos menos. Y nos vamos a llegar a la proximidad de este doble enlace que ustedes ven aquí. Como ustedes ven, el compuesto es un cis delta 3. Tenemos un doble enlace en la posición 3 con esta estructura cis. Por supuesto, recuerden que esto podría ser sustrato de la hidratasa si tuviera la siguiente condición, ¿verdad? En primer lugar, la hidratasa necesita que el doble enlace esté en posición trans. Y en segundo lugar, necesita que el doble enlace esté entre los carbonos 2 y 3, no entre los carbonos 3 y 4. Entonces esas dos situaciones van a ser resueltas por una enzima importante para el metabolismo de ácidos grasos insaturados, que es la enoilcoenzima A isomerasa, que lo que va a producir como resultado es la modificación de la posición del enlace doble entre el carbono 2 y el carbono 3 y además la instalación de este enlace doble en formato trans. Por tanto, este compuesto es capaz de ser sustrato de la hidratasa de la beta-oxidación y vamos a seguir haciendo beta-oxidación convencional hasta terminar con la oxidación de este ácido graso. Entonces, en el caso de los monoinsaturados, la adición de la enoilcoenzima A isomerasa es clave para poder continuar con la beta-oxidación. Ahora, la pregunta es qué pasa con los poliinsaturados. ¿Cómo hacemos beta-oxidación de los poliinsaturados? Bueno, fíjense, comenzamos con el ácido linoleico. Recuerden, dijimos dos dobles enlaces, posición 9 y 12, enlaces en configuración cis. Este ácido graso va a entrar al proceso de beta-oxidación normal, va a ser una vuelta, va a ser 2 vueltas y nos vamos a encontrar con este compuesto que tiene dobles enlaces en la posición 5 y en la posición 8. Para poder continuar, estos dobles enlaces están ubicados en una posición no correcta. Recuerden que nosotros para la acción de la hidratasa necesitábamos enlaces entre los carbonos 2 y 3. Entonces, aquí tenemos la acción de la acilcoenzima A deshidrogenasa dependiente de FAD para generar el doble enlace entre las posiciones 2 y 3. Y para poder terminar, digamos, un nuevo ciclo. ¿Cuál va a ser el resultado de ese tipo de acción? Que vamos a tener entonces ahora a doble enlace, no entre los carbonos 2 y 3, sino que entre los carbonos 3 y 4, es decir, entre beta y gamma y no entre alfa y beta. Esto ya lo habíamos visto en los monoinsaturados. La acción de la enzima necesaria es la enoilcoenzima A isomerasa, que va a convertir a este enlace cis en trans y que lo va a pasar a los carbonos entre los carbonos 2 y 3, que es lo que ustedes ven aquí. Por tanto, esto va a poder ser sustrato de la hidratasa, va a poder cumplir un ciclo más de beta-oxidación y nos vamos a encontrar con la siguiente situación luego. La incorporación del doble enlace por la reacción de beta-oxidación convencional entre los carbonos 2 y 3, pero el enlace propio del ácido poliinsaturado que está en la posición 4. Este doble enlace en la posición 4 es inhibidor de la actividad de la hidratasa. Entonces, de alguna manera tenemos que solucionar este segundo problema. Y ese segundo problema incluye la acción de una reductasa dependiente de NADPH, que lo que va a hacer es, fíjense, rearreglar todos estos dobles enlaces y generar un compuesto con un simple doble, o sea, con un doble enlace, no con dos, que va a estar entre las posiciones 3 y 4. Y posteriormente, una isomerasa va a cambiar la posición a los carbonos 2 y 3 y los va a dejar en posición trans para que esto pueda entrar a el proceso de hidratación y de beta-oxidación convencional. Ahora, en algunos casos también podemos tener la siguiente situación: 3 dobles enlaces. Fíjense aquí entre 3 y 4, entre 5 y 6, entre 8 y 9. Y aquí vamos a tener también enzimas accesorias para poder lidiar con este problema, que va a ser la acción de una isomerasa
que va a cambiar este doble enlace de la posición 5 y 6 a la posición 4, 5, para luego tener una reductasa que va a convertir a estos dos dobles enlaces en uno solo en la posición 3 y 4, que ustedes recuerden luego la isomerasa que hemos visto en el caso de los monoinsaturados va a pasar este doble enlace a las posiciones 3, 2 y 3, con lo cual esto va a poder ingresar o va a ser sustrato de la hidratasa e ingresar a la beta oxidación de manera convencional, hasta encontrarse de vuelta con el problema del doble enlace de la posición 8 que ya hemos descrito. Entonces, esta sería la forma en la cual hacemos beta oxidación de los ácidos poliinsaturados. Una cosa importante, hasta aquí todos los procesos de beta oxidación de ácidos grasos saturados, de cadena par, de cadena impar, de ácidos grasos insaturados y de poliinsaturados son vías metabólicas propias de la matriz mitocondrial. Y la siguiente pregunta es, ¿hay beta oxidación fuera de la mitocondria?